avión y recorre con nosotros todo un mundo de información de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Bienvenidos. Iniciamos esta hora con una compañía muy especial. Estamos con una invitada desde San Andrés Islas, desde el archipiélago de San Andrés, el Grupo Aéreo del Caribe, esta unidad que tanto trabaja en esta geografía nacional, en el punto extremo más norte de nuestro país, pero vamos a conocer algo más humano de los que trabajan allí. Hoy nos acompaña la subteniente Valentina Caviedes, especialista en acción integral del Grupo Aéreo del Caribe GACAR, esta unidad de San Andrés. Bienvenida a los micrófonos en modo avión. Y para entrar en materia, cuéntenos por favor algo de su infancia. Usted nació en la ciudad de Neiva, en el Huila. ¿Qué recuerdos tiene de esta linda etapa? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo nací en el departamento del Huila, sí, pero fue en el municipio del Pital. Nací en el Pital Huila, pues realmente una niña muy tranquila. Toda la vida estudié en un colegio católico de solo niñas. Hasta los 11 años fui hija única. Ahí ya nació mi hermano a mis 11 años. Algo consentida papás, entonces, me imagino. Sí, bastante, todavía, de hecho. Sí. Mi papá era policía y mi mamá pues estaba ahí como al cuidado de nosotros, de profesión contadora pública. Es decir, que tiene recuerdos también en la vida, algo militar y policial. ¿Qué recuerdos así tiene que nos pueda compartir? Sí, bastantes. De hecho, lo que tengo así como mucho más marcado, pues mi papá por lo general no trabajó en Neiva, que era donde vivíamos, sino que él estaba en los municipios cercanos. Pero una vez que fuimos con mi familia a visitar a mi papá, porque él estaba en su trabajo, me acuerdo mucho que formó como a toda la estación, porque pues él en ese momento estaba como el más antiguo. Y yo estaba pequeña cuando pasó eso, pero realmente me llevé dando a tanta gente y todos le hacían caso. Eso sí, realmente todavía hasta ahora es algo que nunca voy a olvidar. ¿Nos podría repetir un poquito esa última parte? Que hubo una pequeña interrupción en la comunicación. Entiendo que él enseñaba en esa estación de policía a los otros y era como un ejemplo. Sí, pues cuando lo fuimos a visitar, mi papá tomó el mando como de la estación, del personal que estaba ahí disponible. Sí. Y para mí fue algo que, pues yo estaba muy pequeña, pero para mí fue lo máximo ver a mi papá tomando el mando, pues que hoy en día sí lo entiendo por la vida militar que seguí, pero en ese momento no entendía bien qué estaba pasando, pero aún así me llenó de orgullo ver que él de alguna forma le estaba dando órdenes a otras personas y los demás estaban acatando lo que él decía. Bueno, qué bonito esos recuerdos de la infancia. Es decir que él fue un referente entonces también para que usted más adelante tomara la decisión y tener de esta vocación de militar y de servir. ¿En qué momento entonces toma esta decisión de incorporarse, en este caso, a la Fuerza Aeroespacial? Bueno, esta historia sí es un poquito extensa. Yo, como ya les comenté, estudié en un colegio católico femenino. Una vez a mi colegio, ya estaba en el grado de 11, fue la Fuerza Aeroespacial a dar una charla al colegio. A mí me llamó mucho la atención, llegué a mi casa contenta a contarle a mi mamá. Y ella me dijo de una vez, llame a su papá a ver el qué opina. Lo llamé y mi papá estaba súper contento. Hija, por favor, preséntate, te apoyamos, eso es excelente. Bueno, decidí presentarme y pues gracias a Dios pasé en el primer intento. Un respaldo total familiar entonces. Sí, mis papás estaban mucho más felices de lo que yo estaba y pues siempre me han apoyado. Espectacular. Ya una vez en la escuela, obviamente mi familia fue el pilar fundamental para poder sacar adelante esos 4 años y mi papá también, porque no podía hablar con mi mamá de temas de tengo que sacar americana o no sé, qué betún es bueno para sacar brillo,
pero esos temas sí los trataba bastante con mi papá, entonces de alguna forma él me guiaba y me daba muchos tips. Excelente. ¿Cómo fueron entonces esos primeros acercamientos al mundo de la aviación de la mano con su señor padre en ese momento? Bueno, pues fue también algo nuevo para él, ¿no? Porque él estaba acostumbrado a la Policía Nacional y abrirnos como al mundo de la aviación, pues fue un paso grandísimo, o sea, fue una emoción y un orgullo por parte de ambos inmenso. Un mutuo aprendizaje, podría decirse. Sí, claro, porque así como él me contaba sus vivencias, pues yo le contaba las mías en la escuela y claramente las dos líneas son bastante distintas, pero íbamos aprendiendo ahí el uno del otro. Qué emocionante esto. Me imagino que el día de la graduación, allí en la Escuela Militar de Aviación en Cali, ese momento, ¿cómo lo recuerda? Bueno, pues obviamente uno desde que ingresa a la escuela tiene ese sueño de por fin tener esa estrellita. Y más que en mi vida, ¿sí? Cuando era cadete de segundo año, enfermedad, que bueno o malo, obviamente una enfermedad nunca es algo bueno, ¿no? Pero pues hay que verle como a todas las cosas que nos pasan, sacarle su lado positivo. Y en ese tiempo tuve que ausentarme de la escuela por un año, pero pues gracias a Dios pude estar mucho más tiempo con mi familia, porque una vez me recuperé y retomé nuevamente mis estudios en IMAVI, mi papá falleció, entonces pues son golpes que le dan a uno un poquito duro. Y ya para el tema de la graduación, pues había vivido muchas cosas que de pronto no son tan comunes vivir en un periodo de tiempo tan corto, pero que me llenaban de muchas más ganas y más motivación para graduarme. Y obviamente ya no era simplemente graduarme, sino que pues también lo hacía por mi papá que estaba en el cielo y que desde el principio soñó con que yo me graduara y fuera oficial de la Fuerza Aérea. De seguro que en ese momento él estaba observándola y también sintiendo esa emoción de verla graduada. ¿En qué año es ese grado en la IMAVI? Fue en el 2022, en diciembre de 2022. Bueno, entonces me imagino que fueron emociones encontradas finalmente, pero ¿cómo podríamos digamos que decir en ese momento la emoción y de tomar ya esa estrella y de portarla con orgullo? No, pues realmente es algo que uno todavía como que no se lo cree, que a pesar de que estuvo pues formándose durante tanto tiempo, uno está como en shock porque es tanto el orgullo que uno siente y la emoción y mirar como para atrás y saber, yo hice esto, yo logré esto. La verdad es algo que todavía, yo me acuerdo que ya me gradué y son cosas que lo llenan a uno de orgullo. Bueno, esta aspiración de ser oficial de su Fuerza Aeroespacial, ¿cómo decide darle esa continuidad a pesar de esas dificultades de salud, de la pérdida de su señor padre? ¿Cómo es esa unidad también familiar de sus demás familiares para continuar con esa carrera militar? Bueno, siento que las diversas situaciones que ocurrieron en mi vida como que fueron un motor ahí de impulso para querer lograr más las cosas, porque realmente desde que yo ingresé para mí era un sueño estar en la Fuerza Aérea. Y eso que no había sido un sueño desde que yo era pequeña, no. Pero era lo único que yo quería en mi vida y que cada día me esforzaba y salía adelante por eso. Igual durante la enfermedad yo solo pensaba, ay Dios mío, por favor que me recupere porque es que yo tengo que volver a la escuela, yo tengo que seguir con mis compañeros. Entonces, no, ese tipo de cosas sí fueron una motivación mayor para querer lograr todo. Es decir, que ese sueño de ser oficial de su Fuerza Aeroespacial fue como ese combustible que la mantuvo a flote, volando y soñando alto en esos momentos de adversidad. Sí, así es. Y más allá de eso, también es la hermandad que se crea con los compañeros, con los mismos comandantes y con las personas que lo rodean a uno dentro de la fuerza. Es como la familia aérea que llamamos. Exacto, sí, básicamente, realmente sí nos volvemos una familia. Entonces, o sea, era como esas ganas de volver a ver a mis compañeros, la fuerza durante todo mi proceso, los dos procesos realmente estuvieron ahí conmigo y con mi familia todo el tiempo, entonces son cosas que uno valora mucho.
y que yo digo, no, es que es mi Fuerza Aeroespacial Colombiana, o sea, de verdad lo llenan a uno de orgullo y de ganas de seguir haciendo pues el trabajo diariamente. Qué orgullo escucharla, mi teniente Valentina Caviedes, especialista en acción integral. Para los que nos sintonizan en este momento, estamos hablando un poco de ese sentido humano, en este caso de esta señorita oficial que atravesó por un momento muy difícil también iniciando su proceso de formación. Brevemente cuéntenos en qué consistió ese diagnóstico y cómo lo recibe en ese momento. Bueno, yo estaba en mi segundo año de escuela, tenía 18, 19 años y el diagnóstico era un carcinoma bien diferenciado. ¿Eso qué quiere decir? Que era un tipo de cáncer. Gracias a Dios era visible. Se sabía que era un tumor, no se sabía si era bueno o malo, pero cuando llegaron los resultados, pues efectivamente era un tumor maligno. Eso es, pues que le digan a uno como tú tienes cáncer es algo que da bastante duro porque uno se imagina, no sé, todas las películas donde la gente está con esa patología y está súper mal. Y yo no me quería ver así, yo no quería saber que de pronto me podía morir o podían pasar muchas cosas, entonces eso da duro. Pero gracias a Dios, pues siempre conté con el apoyo de mi familia, el apoyo de la fuerza también. De hecho, mi proceso médico fue excelente. Todo el mundo estuvo muy pendiente, los médicos que me atendieron, todo fue muy rápido realmente. Es decir, especialistas, todo el tema de permisos, asistencia. Sí, o sea, a mí me dieron el diagnóstico hoy y al otro día, ya mañana, yo estaba tomando un vuelo para Bogotá, para el hospital militar. Y eso fue en cuestión de 13 días que a mí ya me habían operado, ya me habían hecho básicamente la mitad del proceso. De resaltar bastante esto de la atención médica también que recibió oportunamente y de la más alta calidad. Bueno, Sí, digamos así que es. si llega este diagnóstico, llega todo el tratamiento médico, el apoyo de sus comandantes, compañeros, códigos, como decimos aquí en nuestra Fuerza Aeroespacial, su familia, por supuesto. Y bueno, se gradúa con todos los honores también, pues con toda la facilidad de poderlo hacer después de su tratamiento médico. ¿Cuál es su primera unidad y cómo llega ya a decir, bueno, ya empiezo a trabajar y a servirle a los colombianos? Bueno, qué pena que me devuelva un poquito que algo que se me pasó, y es que cuando uno está en una situación tan vulnerable como una enfermedad, lo que lo motiva a uno es como saber la gente que lo quiere y la gente que está alrededor de uno. Y tanto mi familia como la fuerza se encargaron de que yo me sintiera bien, de que realmente no sintiera que estaba enferma, sino que yo iba a pasar por eso y que todo iba a salir bien. Que estaba Bueno, atravesando, como decimos en el argor aeronáutico, una turbulencia y unas, digamos, fallas mecánicas o mal tiempo, ¿sí? ¿Podría decirse? exacto, pero era una motivación que me inyectaban que hacía ver que esa turbulencia iba a pasar muy rápido y que realmente era necesaria. Wow. Entonces fue un proceso pues duro, pero muy bonito en medio de todo. ¿Y cuál fue mi primera unidad? Bueno, mi primera unidad, mi palanquerito lindo, CACON 1. Llegué como especialista en operaciones de sensibilización, Al departamento de acción integral, a esa a especialidad. la sección de Ujú. acción integral, sí. En Puerto Salgar, Cundinamarca, en el centro del país, donde se origina también nuestra señal en FM de la radio con altura. Bueno, allí inicia su labor con la comunidad, más de cerca con la comunidad. ¿Cómo fueron esas primeras experiencias y cómo también proyectar ese futuro dentro? Bueno, pues así como lo dices, ahí aprendí todo. Palanquero fue mi escuela, básicamente. El tema de acción integral, pues realmente es algo que a mí me llena mucho y siento que es una especialidad muy linda que, pues el hecho de estar haciendo cosas por la gente, que la gente sepa que somos su fuerza, que estamos ahí para apoyarlos, eso le llena a uno el corazón. Y conocí muchas personas, muchas situaciones también complejas que de alguna forma le motivan a uno a seguir creciendo en este proceso laboral para poder llegar a muchos más corazones. Bueno, y eso de pronto cómo llena también ese sentido de aprender de la especialidad,
y de continuar sirviendo a la comunidad? Bueno, es que no, solo el hecho de uno estar en una actividad con la población es algo que de alguna forma no se puede describir, es tan bonito, es tan lindo cuando uno va pasando y alguien le dice como muchísimas gracias por todo su trabajo o simplemente le da la mano, porque uno muchas veces siente que pues muchas personas no logran reconocer el trabajo que se hace. Pero eso es mentira, o sea, todo el mundo nos lleva en su corazón y saben que estamos ahí para ellos, entonces ese tipo de cosas que pueden ser tan simples lo llenan a uno de mucha motivación y muchas ganas de seguir adelante y seguir haciendo cosas positivas por la comunidad. Es como lo que llamamos nosotros el salario emocional. Eso que no se compra ni se vende, pero que finalmente es un pago. El reconocimiento de las personas, el reconocimiento de la población civil a todo el trabajo de su Fuerza Aeroespacial, impecablemente desde el piloto que está con las aeronaves, el de mantenimiento, el que hace posible que se gestionen ayudas con alguna organización o entidad, hasta que finalmente llega ese transporte aeromédico o ese apoyo humanitario a alguna comunidad. En todo ese engranaje, ¿cómo se siente al ser parte de toda esa misionalidad que finalmente pues se puede decir que es la gratitud del pueblo colombiano? Bueno, yo me siento muy feliz por hacer parte de todo ese proceso, porque, no sé, algo muy mínimo como, no sé, una actividad con la población lleva un proceso grande, ¿sí? Todos volamos, entrenamos y combatimos, todos volamos y ayudamos a otros a que puedan volar. Pero este tipo de cosas lo llenan a uno de orgullo. Yo siento que eso es como mi palabra clave, orgullo. Eso es lo que siento con cada una de estas actividades y con cada cosa que uno logra hacer por el pueblo colombiano. Excelente escucharla. Nuevamente repetimos, estamos con la señorita subteniente Valentina Caviedes, especialista en acción integral del Grupo Aéreo del Caribe, allí en el archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina. Se encuentra un oficial que nos está contando un poco y que nos ha abierto sus puertas de su historia, de cómo ingresó a la Fuerza Aeroespacial y de cómo ha sorteado tantas dificultades también de salud y familiares, pero que a la final se aferró a la vida y sobre todo al amor de su Fuerza Aeroespacial, de sus compañeros, comandantes y su familia, para sortear esta adversidad y demostrarnos hoy, en este mes de marzo también, esa fuerza, esa vitalidad, esa energía que tanto tienen las mujeres y que tanto aportan a la comunidad y al pueblo colombiano. Cuéntenos hoy por hoy cuáles son esos desafíos y oportunidades que representan para usted más significativas que ha podido experimentar en el rol en su Fuerza Aeroespacial. Bueno, siento que desafíos en mi rol como especialista de acción integral muchas veces es saber llegarle a la comunidad, porque entendemos que Colombia es diverso, hay muchas culturas dentro del mismo país, pero el hecho de saber cómo llegar a una comunidad siento que ha sido un reto, porque pues hay que respetar y entender todas las culturas, ¿no? Pero más allá de eso, pues todos somos colombianos y de alguna forma cualquier cosa puede llegar a ser un error y pues no es la idea. La idea es que se hace todo el trabajo con mucho amor y con la intención de hacer cosas positivas, pero sí siento que ha sido un reto. Bueno, y hoy que ya ha ayudado a tantas personas, considera que en este momento que atravesó triste en su vida, ¿eso la impulsa a continuar su labor en las jornadas de apoyo, en las jornadas con la comunidad? Sí, claro, porque siento que de alguna forma yo, al haber pasado por algunas situaciones, que pues también muchas personas han afrontado esas situaciones, pero yo me siento como en la capacidad de poder ponerme en los zapatos del otro y entender mucho más como el dolor ajeno. Entonces, de alguna forma, mis vivencias eran necesarias para poder crear pues la mujer que soy hoy en día y para poder lograr ayudar y beneficiar a tantas personas. Excelente escuchar esas palabras de una persona que ha sorteado dificultades y mal tiempo y ha continuado con ese vuelo, como decimos nosotros, con éxito.
En este momento, ¿cómo podemos decir que va su tratamiento? Es decir, ¿continúa con tratamientos, con chequeos médicos, generales, específicos, con especialistas? Pues sí, debo estar en control anual con el oncólogo y exámenes igualmente anuales, pero pues gracias a Dios hasta el momento no ha habido pues regreso de la enfermedad ni nada, sino que he estado muy bien. Excelente. Por último, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que nos escuchan y que, si es el caso, estén pasando por una situación así de compleja, por adversidades, por turbulencias y malos tiempos? ¿Qué les podría decir usted? Bueno, yo les podría decir que realmente uno puede lograr lo que se proponga, que hay muchos motores en la vida, como la familia, los sueños y tener las ganas de salir adelante. Simplemente con la actitud de uno se pueden hacer muchos cambios, porque no sé, si yo hubiese tomado una mala actitud frente a estas situaciones, pues posiblemente hoy no estaría acá hablando con ustedes, sino que el desenlace hubiera sido muy distinto. Pero todo depende de la actitud con la que uno tome cada una de las situaciones y de las ganas de salir adelante también. Entonces, pues la invitación a la gente es que logren sus sueños, que si se quieren comer el mundo, que lo hagan. Y si tienen el apoyo de personas, familias que lo apoyan, ya están con todo ganado. De pronto me imagino que en la unidad de compañeros, subalternos o superiores, personal civil, soldados, de pronto se le han acercado a preguntarle, a pedirle algún consejo. A veces hay personas que pasan por circunstancias monótonas o algo, digámoslo así, sencillas, pues comparado con lo que ha vivido. ¿Le ha pasado de pronto algún caso en especial que le piden consejos o que recurran a usted? Sí, en muchas ocasiones, pero pues no sé, yo siento que cada quien tiene su propia historia, ¿no? Y cada quien de alguna forma tiene la habilidad y las ganas de lograr salir de ese tipo de situaciones complejas. Obviamente, hablar con una persona de situaciones que no son tan fáciles para uno, lo ayuda mucho como a tener un poco de motivación y a saber que uno también va a poder. Pero sí me ha pasado bastante. Ahí es el tema de la empatía, ¿no? Cuando surgen dificultades y que se vuelven de pronto mutuas, se pueden compartir y se pueden superar de la mano con otra persona. Entonces, Exacto. Buscar ayuda. Sí, eso es muy importante. ¿Ha tenido de pronto esa satisfacción de decir, bueno, le di un consejo a una compañera, a un subalterno, a alguien que se me acercó, a alguien que de pronto yo sentía que estaba atravesando por algo difícil y le pude ayudar con un consejo o con un abrazo o simplemente escuchándolo? Sí, eso también me ha pasado, pero más allá hay muchas personas que no demuestran o no les gusta comentar cómo se sienten, ¿no? Sí, se guardan como sus problemas. Sí, pero uno ya aprende a conocer a las personas y se da cuenta que está pasando por algo porque está rara la persona. Entonces, por lo general, yo soy muy de que si alguien actúa mal en algún momento, algo le tiene que estar pasando a esa persona para que no actúe de la manera que sabe que lo tiene que hacer. Y por lo general siempre pues le pregunto como qué le pasa, tranquilo, que todo se puede solucionar, ánimo y ese tipo de cosas. Entonces sí, siento que en muchas oportunidades he logrado que una persona sienta alegría en medio de la tormenta. Excelentes palabras. Podemos estar diciendo que estamos escuchando a una soldado también que ha librado batallas personales y que es ejemplo hoy en día allí en el grupo aéreo del Caribe, en San Andrés, y que también es ejemplo para nuestra fuerza y para todos los colombianos. Pues quien les habla también, si me permite, compartirles también algo muy personal. Técnico primero César Fabián Prada Ponte. Hace unos años también atravesó un momento difícil, y como lo dice aquí mi teniente Valentina Caviedes, siempre es mejor buscar esa ayuda y ese apoyo de la familia aérea, compañeros, subalternos, superiores, personal civil y sobre todo pues también la familia, de poder superar adversidades. En mi caso fue una cirugía de reemplazo de cadera de una persona pues joven, relativamente joven, que no se presenta algo
a esta edad, pero que decidí afrontarlo y como lo dijo, pues contar con todo el respaldo médico, con toda la calidad de los profesionales que tenemos en el hospital militar. Se tiene esa cirugía, se supera y en este momento pues ya estoy retomando actividades después de estar 3 años en el Comando Aéreo Combate número 2 en Villavicencio, allí en Apiay. Pues también se logra superar este difícil momento porque finalmente habría el riesgo de poder no poder volver a caminar como lo hacía o no poder tener esa movilidad. Y bueno, aquí también respaldando esas palabras que usted nos ha compartido, pues esa unión y esa familia aérea es lo que lo motiva a uno también a seguir adelante. Sí, así es, mi primero. Bueno, finalmente entonces son historias que nos impactan. Detrás de ese uniforme hay personas, ¿cierto, mi teniente? Sí, totalmente. Bueno, esta historia que nos llena de alegría, que nos llena de motivación para que ustedes, también queridos oyentes de nuestra Radio con Altura, vean que debajo, detrás de ese uniforme, de esas insignias militares de teniente, capitanes, coroneles, sargentos, técnicos, jefes, etcétera, pues hay personas, hay seres humanos que han decidido servir a un país, claro que sí, pero que también han pasado por adversidades y que son ejemplo para todos aquellos que escuchan en este momento en modo avión. Pues a propósito del mes de la mujer, así finaliza esta entrevista con una historia de superación, un ejemplo de cómo afrontar las adversidades con tesón, con resiliencia. Esta es la historia de una mujer cuyo propósito inicial era volar aviones, pero que con el paso del tiempo la vida le dio otro tipo de alas. Qué excelente esta frase. Así viró su rumbo dentro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y ahora lleva esperanza a niños, a adultos mayores y a un sinnúmero de personas vulnerables a quienes mediante su labor en acción integral del Grupo Aéreo del Caribe hace que sus vidas sean un poco más llevaderas, con acciones que impactan positivamente su bienestar, su salud, su educación y por qué no pues todo el desarrollo empresarial, porque también de eso se trata, de ayudar para el progreso de las regiones. Pues mi teniente Valentina Caviedes, gracias por estar en los micrófonos de Al Aire. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, de esta manera finalizamos este vuelo por este recorrido por una parte humana de los integrantes de su Fuerza Aeroespacial. Este fue En Modo Avión. Estamos siempre en ese vuelo ascendente para seguirle sirviendo a todos los colombianos. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Hemos llegado a nuestro destino. Gracias por viajar con nosotros. Te esperamos en un nuevo vuelo a bordo de esta nave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Hasta pronto.